Gracias por continuar con nosotros en el canal del Congreso. Esto es lo que ha ocurrido en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Ante el Pleno de la Cámara de Diputados se presentó el dictamen que reforma los artículos 50 y 59 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. El objetivo es establecer como obligación de las asociaciones deportivas el observar los principios de igualdad de trato, oportunidades y paridad entre hombres y mujeres en el acceso a sus órganos de gobierno y representación. El diputado Fidel Almanza fundamentó la propuesta. La mujer ha luchado históricamente contra cargas culturales que impiden su participación y su propio desarrollo. Por ello, la modificación al artículo 50 de la ley referida puntualiza la igualdad sustantiva para promover la búsqueda de acciones prácticas para su participación en cualquier campo de la vida nacional. Vamos a conocer los detalles de estas modificaciones. La reforma al artículo 50 prevé que las asociaciones deportivas nacionales regularán su estructura interna y funcionamiento de conformidad con sus estatutos sociales, observando en todo momento los principios de democracia, representatividad, equidad, igualdad sustantiva, legalidad, transparencia y rendición de cuentas. La reforma al artículo 59 señala que el Consejo de Vigilancia Electoral en el deporte vigilará que se cumplan con los principios de legalidad, transparencia, equidad e igualdad de oportunidades y de trato y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a los órganos de gobierno y representación. Los legisladores de las distintas fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados subieron a tribuna para expresarse a favor de esta reforma. Nos hemos percatado que en la actividad deportiva existe rezago en materia de equidad de género. A la fecha, existen marcadas estereotipos culturales que limitan el desarrollo deportivo de las mujeres. Prueba de lo anterior es el estigma social que sufren las mujeres que practican deportes como la lucha libre, el boxeo. Coincidimos con este dictamen de la Comisión de Deporte, cuyo objetivo es alcanzar la igualdad sustantiva de las mujeres al propiciar su desarrollo y participación en todas las facetas de la esfera deportiva. Es esencial rectificar los desequilibrios que enfrentamos. Los diputados ciudadanos suscribimos plenamente el criterio que hemos adoptado en la Comisión de Deporte al considerar preponderante la necesidad de potenciar la participación femenina en puestos de dirigencia al interior de los órganos de decisión en materia de deporte. Deseamos que más mujeres disfruten del deporte y de los beneficios que produce. Queremos que un mayor número de mujeres participen en todos los aspectos de la actividad física y el deporte, en particular en los puestos directivos. Uno de los mayores retos que enfrenta el mundo deportivo es ampliar la presencia del género femenino en el ámbito técnico, pues son realmente pocas las mujeres que desempeñan cargos como entrenadoras, árbitros, jueces y especialistas aplicadas en ciencias deportivas. La aprobación de este dictamen para modificar artículos de la Ley General de Cultura Física y Deporte representa un paso más en las acciones sustantivas que debemos tomar a fin de lograr una sociedad más justa en todos los ámbitos y cumplir no solamente con disposiciones internacionales, sino con nuestra propia Carta Magna. Es una realidad que las mujeres estamos subrepresentadas en funciones de dirección y decisión en todas las organizaciones deportivas y en aquellas relacionadas con el deporte, donde aún nos encontramos sumamente limitadas. Somos un México donde mujeres y hombres tengamos igualdad de oportunidades, compartamos las mismas responsabilidades y seamos por igual los constructores de la grandeza de nuestro país. La reforma se aprobó con 389 votos a favor y se envió al Senado para continuar con su proceso legislativo. En otros temas, la Cámara de Diputados convocó a los gobiernos federal, estatales y municipales, a la Cámara de Senadores, congresos locales, al Poder Judicial de la Federación, organismos autónomos, cámaras empresariales, colegios de profesionistas, organizaciones civiles y a la sociedad en su conjunto, a celebrar un pacto nacional por la integridad. A la celebración de un pacto nacional por la integridad para fortalecer los mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas relacionados con la hacienda pública de los tres órdenes de gobierno para generar, incrementar y consolidar la confianza de los ciudadanos
sobre el manejo de sus recursos públicos. Además, exhortó al Ejecutivo Federal y a las autoridades competentes a acelerar los procedimientos correspondientes a las observaciones con impacto económico pendientes de solventar de 2011 a 2014, a los procedimientos resarcitorios y a las denuncias penales relacionadas con la simulación de reintegros. En San Lázaro, el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, entregó el informe de resultados de la Cuenta Pública 2015 ante integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. El resultado de esta auditoría arrojó un total de 1.063 informes individuales, correspondientes a 992 auditorías financieras con enfoque de desempeño, además de 527 auditorías financieras y de cumplimiento, 149 auditorías de desempeño, 138 auditorías de inversiones físicas, 23 estudios de evaluaciones de políticas públicas y 14 auditorías forenses. Del total de auditorías realizadas a la Cuenta Pública 2015, 1.059 se realizaron a entidades federativas y municipios, 599 al Poder Ejecutivo, 18 a órganos constitucionalmente autónomos, 4 al Poder Judicial y 3 al Poder Legislativo, arrojando un total de 603 diferentes entidades auditadas. La AICF determinó como resultado de su fiscalización 9.524 acciones integradas por 3.956 recomendaciones, cuyo propósito es mejorar el desempeño. Se establecieron 2.405 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria. En el presente informe se anuncian 2.680 pliegos de observaciones y 18 multas. Uno de los beneficios que genera la acción fiscalizadora en diversos ámbitos del desempeño gubernamental es el de los recursos recuperados, es decir, aquellos montos de que las entidades fiscalizadas reintegran al erario público como resultado de las revisiones correspondientes. Las mejoras a los sistemas. En lo concerniente a las auditorías practicadas sobre la Cuenta Pública 2015, las recuperaciones a esta fecha ya ascienden a 2.871 millones de pesos. Esta cantidad se incrementará conforme transcurre el plazo de atención a las observaciones efectuadas. El titular de la Auditoría Superior de la Federación refirió que de la clasificación de las 1.643 auditorías y las evaluaciones de políticas públicas se determinaron 6 riesgos genéricos que ilustran las situaciones potencialmente negativas que enfrentan la mayoría de los entes auditados, los cuales son afectaciones al erario público, inconsistencias entre resultados esperados y obtenidos, discrecionalidad en la toma de decisiones, archivos públicos deficientes, información financiera inadecuada y vulnerabilidad en las finanzas públicas. El riesgo denominado afectaciones al erario engloba aquellas circunstancias en las que se identificó que la principal problemática de la auditoría es un potencial uso inadecuado de los recursos. Constituye un concepto que, de materializarse, puede implicar abuso, desperdicio o corrupción. En su informe general, la Auditoría Superior de la Federación incluyó un apartado específico con 4 áreas de riesgo en áreas claves de la Administración Pública Federal, las cuales tienen que ver con el gasto en infraestructura y obras públicas, las contrataciones entre dependencias y entidades del sector público, los padrones de beneficiarios y el sistema de evaluación del desempeño. El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación externó la importancia de que ningún ente, público o privado, que maneje, administre y ejerza recursos públicos quede exento del principio de rendición de cuentas. Asimismo, el nuevo marco normativo fortalece a la Auditoría Superior de la Federación en su capacidad de analizar la cuenta pública, reconociendo y ratificando su autonomía técnica y de gestión. Elimina los principios de anualidad y posterioridad, facultando a la auditoría para realizar directamente auditorías durante el ejercicio fiscal en curso o de ejercicios anteriores.
A su vez, la vicepresidenta de la mesa directiva, la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, indicó que el informe del resultado de la cuenta pública de 2015 es de gran importancia para que el país conozca la imperiosa necesidad de eficientar el gasto público. Y cumplir al mismo tiempo con los aspectos de transparencia y rendición de cuentas al que estamos obligados todos los entes públicos. El Poder Legislativo ha modificado nuestra Constitución para dar pasos firmes para cumplir el Sistema Nacional Anticorrupción. El diputado Manuel Jesús Cloutier Carrillo puso énfasis en que los informes entregados por la Auditoría Superior de la Federación dan cuenta de lo que no funciona en materia administrativa y de que muchas instituciones rebasan el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, como quedó expuesto en la cuenta pública del año 2014. Entre otras, esta Cámara de Diputados también excedió el presupuesto aprobado. ¿Cómo vamos, pues, a ser vigilantes del ejercicio del gasto público si nosotros no cumplimos ni siquiera el presupuesto como Cámara de Diputados? Durante la intervención de los grupos parlamentarios se plantearon distintos asuntos, entre ellos la relevancia de acabar con hechos de impunidad y fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de todos aquellos funcionarios públicos responsables del ejercer dinero del erario. Y que los órganos a los cuales los auditores llevan las denuncias sean precisamente autónomos e independientes también para poder sancionar y que no exista la impunidad. Corruptos, por supuesto que puede haber siempre, pero no puede existir siempre la impunidad. Que esos corruptos desaparezcan a través del ejercicio de la ley. Exige instaurar mecanismos de seguimiento continuo y periódico al ejercicio del gasto y la posterior generación de informes oportunos y confiables que permitan contar con los datos necesarios para impedir y detectar las conductas que atentan contra la transparencia y la rendición de cuentas. Les recuerdo nada más un dato que debería ponernos en alerta a todo el Congreso. A poco más de 16 años de creada la Auditoría Superior de la Federación, solo en 4 ocasiones se ha dictaminado el informe de la cuenta pública, lo que deja en el terreno de esta comisión, pero sobre todo del Pleno de la Cámara, una labor titánica para enmendar dicho error. Lo que sucede con el potencial que tiene esta fiscalización de la cuenta pública para mejorar el ciclo presupuestario es solo que legitima actuaciones fraudulentas que no conllevan a amonestaciones penales o administrativas que pudieran inhibir el mal uso de recursos. Y por supuesto, como todos, le exijo que siga hasta donde debe ser, que es la presentación de pliegos de responsabilidades o de denuncias penales, como se ha venido haciendo. De hecho, a quien se señaló del año anterior aquí hoy es prófugo de la justicia. Quiere decir que se dio el seguimiento debido. En México existe un nivel de impunidad de 99.7% de los delitos que se denuncian, incluidos los de corrupción y desvío de recursos, lo que alienta a un mal manejo del gasto porque no se castiga a los responsables. Ya que la participación de la Auditoría Superior en el Sistema Nacional Anticorrupción es muy relevante, pues con sus acciones de fiscalización se debe combatir la corrupción que tanto ha venido lastimando a México. No aspiremos a construir un país que genere desarrollo y bienestar cuando la corrupción es el eje de la discusión pública. Es necesario que la Auditoría Superior de la Federación fortalezca sus capacidades, tanto institucionales como técnicas. Requerimos de una entidad acorde a las necesidades de México, confiable y honorable, ya que gran parte del éxito del Sistema Nacional de Fiscalización recae en esta institución.
Luego de la reunión con las y los diputados federales, el titular de la Auditoría Superior de la Federación dijo en conferencia de prensa que en el análisis de la cuenta pública 2015 se realizaron 1.643 auditorías y se presentaron 741 denuncias del hecho por el uso indebido de recursos públicos y subejercicios e inconsistencias financieras por alrededor de 165 mil millones de pesos entre el gobierno federal y el gasto público en las entidades del país. Todos son de las entidades federativas. Estos 66 mil millones, más o menos, son 30 y tantos mil que corresponden a subejercicios, 33 mil, y 31 mil a lo que son violaciones normativas. En este caso, mencionaba yo, implica la posibilidad de que haya un daño al erario público. El sector central, Poder Ejecutivo, digamos que estamos hablando cerca de 100 mil millones. Coordinadores parlamentarios en el Senado se reunieron con la CONAGUA y la PGR en busca de analizar un programa de trabajo que establezca una sola arquitectura institucional para el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Todos los detalles al volver.